Amén, hermano. Ah, oremos. Glorioso Padre, buen Señor Jesús, Dios, creador de todas las cosas, Padre, Señor, el que hace posible todas las cosas, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, porque ah, a mí, Señor, se me da la oportunidad de poder orar, Señor, y hablar de tu palabra, Señor. El hermano, Padre, que va a traer, Señor, la palabra, Señor. Señor, dirígelo, Padre, y que todo, Padre, Señor, pueda ser de bendición para cada uno, Señor, que estamos esperando, Padre Celestial. Realmente, Señor, estos servicios, Padre, se esperan, Señor, y esperamos que tú te muevas, Señor Jesús, en cada corazón, Padre, que reveles tu palabra, Señor, como solo tú lo sabes hacer, Padre Celestial. Señor, bendice, Padre, cada uno de mis hermanos, Padre, y que todo pueda quedar claro, Padre, y que todos podamos quedar satisfechos, Señor Jesús. Padre, todo esto, Padre, te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. Amén y amén, Padre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, damos lugar al hermano Boris, pues para que continúe con el tema. Que Dios le bendiga, hermano Boris. Adelante. Amén. Dios le bendiga, hermano. Me oyen bien, ¿verdad? Hay un micrófono encendido, es del hermano Alexis. Es el mío, hermano. Ya lo apago. O Alex. Sí. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén. Dios le bendiga. Primero que todo, perdón por no poder estar en la reunión anterior. Me desocupé muy tarde y estaba encima de la reunión y atrasado. Así que por eso no pudimos estar. Tenemos el día de hoy el tema de la comunión y el lavamiento de pies. Es el número 6 de los puntos doctrinales en este libro, de la doctrina local. Entonces, hermano, aquí tenemos este punto como doctrina local, nos reunimos y participamos de la cena del Señor. El profeta dice, si usted es miembro de una iglesia, usted participará de las cosas que en esa iglesia participa. Por ejemplo, dice el profeta, si en esa iglesia no creen en apostar, usted nunca debería asociarse con las barajas, y si no creen en fumar, nunca debería asociarse con el cigarrillo y esas cosas. Dice. Entonces, al decir que creemos por ejemplo, hemos dicho que en los puntos doctrinales está la Biblia como un absoluto, las 3 etapas de la gracia, los dones espirituales y los ministerios, Marcos 16 en operación, el bautismo en agua, y hemos entrado ahora a la cena del Señor y el lavamiento de pies. Son las 3 cosas que el Señor nos dejó para hacer. Dijo el profeta, bautismo en agua, santa cena o comunión y lavamiento de pies. Lo dijo en el último mensaje que él predicó, que fue el mensaje Santa Cena. No predicó ese día él, pero él ministró la cena. Entonces el hermano Ángel, aquí en su apunte original, pone, o por lo menos en este digitalizado, en este primer apunte, creemos en la cena del Señor y el lavamiento de pies. Entonces dice aquí, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces aquí el hermano pone un apunte y dice, es una ordenanza simbólica y memorial. Es un simbolismo
del cuerpo y la sangre de Cristo, del cual todos somos parte, pero también es un memorial. Lo hacemos en memoria del Señor y es un símbolo, anunciando también o esperando también la venida. Dice, y que es el deber de cada creyente participar regularmente de ella, dignamente, cada vez que sea observada por el cuerpo local. Entonces, nos vamos a detener en este punto, que el creyente debe participar de esto dignamente cada vez que el cuerpo local lo haga. Si el cuerpo local participa de la cena del Señor, el creyente, miembro de la iglesia, debería participar también de la cena del Señor en una forma digna. La Escritura dice, voy a buscarlo ahora, voy a buscar la Escritura en Corintios 13, o perdón, 12, déjenme encontrar eso aquí. En 1 de Corintios 12 dice la Escritura que nosotros tenemos que participar, no de cualquier manera. Aquí lo tengo. Gloria a Dios. 1 de Corintios 11 dijimos entonces. Dice el apóstol Pablo, verso 17. Verso 23, a ver, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esta palabra es importante, pruébese. Como es un deber y una obligación de todo creyente participar de la cena del Señor, tiene que probarse o chequearse o juzgarse a sí mismo antes de comer del pan y participar de la copa. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, que es lo que representa el pan y el vino. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El profeta dijo aquí, están muertos, se murieron. Si pues nos examinásemos, otra vez pone el énfasis aquí el apóstol Pablo en examinarnos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Sabemos que el profeta dijo eso es, ore el uno por el otro, por si hubiese alguna falta que el hermano o la hermana cometió, para que el Señor no se lo considere. Esperaos unos a otros, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahí está el texto que quería citar ahora. Volvamos un poco al texto en el apunte. Entonces tenemos este comentario de nuestro hermano que dice, es el deber, es un deber de cada creyente participar regularmente de ella. Es un deber que debemos cumplir nosotros como miembros de la iglesia, de participar de la comunión o la cena del Señor, pero no debemos participar de cualquier manera. Debemos participar dignamente cada vez que sea observada por el cuerpo local. Y aquí hay algunas citas como referencia. Mateo 26, 26. Vamos a ir a Mateo 26 rápidamente. 26, 26. El Señor dice aquí, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto dice Mateo, Marcos y Lucas. Dice esto en Mateo 26, en Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, del 19 al 20. Entonces, vemos que Pablo dice esto. Ahora, en este punto, algunos pudieran pensar que Pablo lo tomó del Evangelio, pero Pablo dice claramente, yo recibí del Señor. El primero en escribir parte del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Algunos dicen que el libro o la carta más antigua del Nuevo Testamento es la carta de, si no me equivoco ahora, Tesalonicense o Timoteo. Una de las dos es la primera en escribirse. Luego se escribieron las memorias del Mesías, que son los evangelios, por la necesidad de cada iglesia en cada región del imperio, se vieron en la necesidad de escribir estos evangelios. Entonces Pablo no tenía a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas como referencia para hablar de esto. Él lo recibió, como bien dice, del Señor. Yo lo recibí del Señor. Entonces la autoría de esta revelación es Dios, más allá que los evangelistas o los evangelios sinópticos lo hayan mencionado. Pablo no tenía manera de recibirlo del libro de Mateo, del libro de Marcos, del libro de Lucas, porque todavía no existían o recién estaban en gestación, en desarrollo. Entonces Pablo esto lo recibe del Señor, y es una práctica que por lo visto no solo eso, sino que lo estaban practicando. Pablo ya había comentado de esto en las iglesias y por eso los corintios lo estaban practicando. El problema con los corintios no era que estaban practicando la cena del Señor o partiendo el pan y bebiendo el vino, sino que lo estaban haciendo no de una manera correcta en cuanto a su forma de vivir en sus vidas. No estaban juzgándose a sí mismos, ni estaban discerniendo el cuerpo del Señor, y estaban comiendo por comer y bebiendo por beber. Dice en Comunión, párrafo 56, y hacemos esto porque estamos dándole gracias a Él, y uno y el otro, comiendo el pan el uno y el otro, bebiendo el vino el uno y el otro, como su sangre y su carne. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ven ustedes? Eso es lo que dice la Biblia. A menos que ustedes lo hagan, no hay vida. Entonces es así de estricto esto de participar del pan y el vino. Por eso me detuve en la expresión anterior. Es el deber de cada creyente participar regularmente de la comunión. Bueno, antes de hacer más comentarios, voy a procurar leer las citas para no ir quedando a media. Entonces dice el profeta, ahora, a menos que usted haga eso, no hay vida. ¿Ven ustedes? Entonces ustedes están más o menos mostrando que están avergonzados de identificarse como un cristiano debido a la vida que ustedes viven. Y entonces esto realmente es el reto. Entonces si ustedes no lo hacen, ustedes no tienen vida. Si ustedes lo hacen indignamente, ustedes son culpables del cuerpo del Señor. ¿Es esta comunión solamente algo que paso a tomarla, dice, una ordenanza y digo, bueno, el resto de ellos toman y yo también lo haré? Es una revelación de que yo soy una parte de Él y yo soy una parte de ustedes y yo los amo a ustedes y yo lo amo a Él, y estamos tomando esto juntos como un símbolo de nuestro amor para Dios y de nuestro amor y compañerismo unos con otros. Amamos el compañerismo, por eso lo tomamos. Entonces, me gusta lo que dice aquí el profeta, porque dice, es una revelación. Es una revelación, no el tomar el pan y el vino, porque eso cualquiera lo puede hacer, pero es una revelación de lo que represento yo. Al hacer el símbolo, estoy mostrando que yo tengo una revelación de que soy parte, como dice el apóstol, sois parte los unos de los otros, sois miembros, un cuerpo.
y somos parte del Señor también, somos el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Ahora dice el profeta aquí que nosotros debemos tomarla, porque si no la tomamos no hay vida, no hay vida en nosotros. Es así, Jesús dijo, si no comen la carne y bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros, es necesario hacerlo. Sabemos que espiritualmente hablando, en el mensaje Sanidad Divina, dice el profeta, que cada servicio al que vamos nosotros, espiritualmente, estamos comiendo y bebiendo la carne del Hijo del Hombre. Estamos teniendo la comunión cada vez que oímos la palabra, porque eso es el vino y la sangre, perdón, el vino es la sangre, el vino es la revelación, y el cuerpo es la palabra, es el pan. Entonces, espiritualmente hablando, estamos cenando cada vez que nos reunimos. Cada vez que nos reunimos, participamos entonces espiritualmente de la mesa del Señor. Ahora los antiguos, esto lo tenían cada vez que se reunían, tenían la Santa Cena, lo que conocemos como Santa Cena nosotros, la comunión lo tenían ellos cada servicio. Hay algunos ministros que guardan esta observancia, son muy pocos, pero cada día de reunión, o cada viernes en algunos casos, los hermanos después del mensaje toman el pan y toman el vino y participan de la mesa del Señor. Nosotros somos tan humanos, tan carnales, tan débiles a veces, tan poco espiritual, que la gente lo toma, cuando se hace seguido, lo toma como algo común. Como cuando el profeta dice que los hijos que nacieron en el desierto le decían al papá, papá, ¿qué es esa nube allá arriba? Todos los días está esa nube, papá, ¿qué es eso? Y ellos ya llevaban 40 años en el desierto y le decían al hijo, no te preocupes de eso lleva ahí 40 años. Siempre está con nosotros, de día es una nube, de noche es una columna de fuego. Y llegó a ser algo común para ellos. El problema con participar de la cena del Señor, todas las veces que nos reunimos, es que para algunos creyentes débiles en el entendimiento o carnales, más livianos, como usted lo quiera llamar, o menos espirituales, para estos hermanos llega a ser algo común y estos hermanos llegan a tomar la comunión de cualquier manera, sin examinarse y sin discernir el cuerpo del Señor. Yo tengo que discernir que soy parte de ese cuerpo. El hermano que está al lado mío tomando el vino y comiendo el pan es parte del cuerpo, y somos parte lo uno de lo otro, y tenemos una visión de cuerpo, una cosmovisión del cuerpo, de que no hay llaneros solitarios en la iglesia local, sino que somos parte lo uno de lo otro. Ese es el simbolismo, y esa es la revelación que tenemos que tener. Aquí lo dice el profeta. Es la revelación de que usted es parte de Cristo, y usted es parte de su hermano, y su hermano es parte suya. Entonces, si algo le pasa a mi hermano, a mí me afecta. Y si algo me pasa a mí, eso le debe afectar a un hermano o a una hermana que es parte del mismo cuerpo. Hablando localmente, porque esto se hace en forma local. Los evangelistas, en los 80, 90, llevaron la cena a algo masivo y lo hicieron en forma pública y cualquiera cenaba. Incluso en el mensaje tienen ese pensamiento. Fui una vez a una iglesia, esto es una ordenanza para la iglesia, para el cuerpo, para el que es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, fui yo a una iglesia y un pastor me dijo, aquí en esta iglesia somos 80. A veces en la semana vienen 60, pero los domingos cuando nos reunimos somos 80, dijo. Y cuando hay Santa Cena, somos 120, a veces 150. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y dijo, lo que pasa es que la escritura dice, cuando habla de la cena, esto está en Mateo 25, si no me equivoco, la cena de las bodas, la parábola de la cena de las bodas. En la parábola de la cena de las bodas, dice que como no vinieron los convidados, entonces el padre de familia o el rey, no me acuerdo en este momento, mandó por toda la ciudad a buscar a los cojos, a los mutilados, a los ciegos, a los indignos, para hacerlos venir y llenar las mesas
porque la cena estaba servida. Entonces, cuando hay Santa Cena, yo mando a los diáconos que den la vuelta, dice, y yo mando a los diáconos que vayan por todo el barrio recogiendo a un borracho, al drogadicto, a la ramera, y que los traigan a la iglesia porque como hay comunión, porque la mesa está servida. Bueno, ese es un pastor antiguo del mensaje, de talla internacional, que tiene esa visión sobre lo que es la comunión. Como decíamos, en los 70, 80, 90, los predicadores masivos, los predicadores de avivamiento, los últimos evangelistas, llevaron la comunión a estadios y a otros lugares donde toda la multitud podía participar de la Santa Cena. Entonces, nos damos cuenta que esto es para la iglesia local, cada miembro de la iglesia. Ahora, unos miembros de la iglesia se une al compañerismo por el bautismo en agua, pero se une al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Es el requisito para la comunión, ser unido al cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. No cualquiera puede venir y tomar. Hablando de la parábola de la cena de boda, esa es una parábola y el contexto de la cena de las bodas o esa cena es otro. No está hablando ahí de la comunión, está hablando de otra cosa. Es otro el símbolo, es otro el tipo, pero este pastor tenía esa visión y dijo que cuando cenaban en su iglesia de 80 eran 120 y a veces 150 porque traían a fulano, sutano y mengano a participar de la comunión. Y llega a ser así, incluso para los miembros de la iglesia, llega a ser algo común. Lamentablemente, debido a la poca espiritualidad y la poca consideración a lo que esto representa y lo que significa. Entonces, siendo un deber, como dice aquí el profeta, es un deber. El que no come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida en él. Es nuestro deber como parte del cuerpo de Cristo. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Entonces, como es nuestro deber, no podemos participar de esto de cualquier manera. Y si es mi deber tomar el pan y tomar el vino cada vez que se observa en la iglesia local este mandamiento, entonces es mi deber también venir a la iglesia con mis pecados confesados, con lo que tenía que arreglar, arreglado, y chequeándome, como dice, inspeccionándome, y siendo inspeccionado a mí mismo primeramente, porque ¿cómo voy a discernir al otro si yo no me discierno a mí mismo? Mis acciones, mis actitudes y otras cosas. Y también discerniendo el cuerpo del Señor. Y ese discernimiento, por lo que acabamos de leer aquí, en el último mensaje grabado, comunión, es una revelación y la revelación la da Dios, que yo soy parte del cuerpo y mis hermanos son parte mía y yo soy parte de ellos también. Entonces así tomamos la comunión. Luego tenemos otra cita. Quería decir algo más sobre eso, espere a que venga a mi mente. Debemos hacerlo entonces de esa manera. Es mi deber venir y tomarlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos creyentes que se avisa, va a haber Santa Cena este domingo, el culto es en la tarde, o el viernes, feriado, vamos a hacer el culto un poquito más temprano, porque vamos a hacer comunión, y nos demoramos con el tema del lavamiento de pie y todo eso, entonces va a ser un poquito más temprano el servicio, porque vamos a observar el mandamiento, que es la cena del Señor. Entonces algunos cristianos, de mente superficial y carnal, o llámelo como usted quiera, o con menos luz, con menos discernimiento, con un poco entendimiento. Entonces el hermano dice, yo cometo tantos errores y este viernes hay comunión, entonces yo prefiero no ir. Bueno, es tan estricto que Jesús dijo, el que no come y no bebe no tiene vida en sí mismo, no tiene la vida. Entonces, hay creyentes y hay lugares donde hay miembros de iglesia que piensan así. Incluso hay diáconos. Por eso el profeta en otra parte dijo, la comunión muestra algo, dijo, muestra algo. Entonces los pastores toman esa cita y dicen, muestra algo. Si usted no cena, muestra algo, muestra que usted está en una vida pecadora. Y entonces eso hace que mucha gente, por el qué dirán, porque si yo voy al culto de Santa Cena y no ceno, es escándalo. Entonces, para que nadie diga nada, voy y ceno, porque hay que cumplir. Entonces,
Si por un lado estoy obligado como cristiano a participar de la mesa del Señor, y por otro lado, si tengo una vida, tengo cosas sueltas en mi vida que no he resuelto, que yo sé que son impedimentos para la comunión, y no sé, ¿no? Me van a criticar. Y si soy el diácono, y si soy el predicador, y si soy la mano derecha del pastor, ¿qué van a decir de mí? Entonces, para que nadie diga nada, voy y la tomo. Y estas cosas pasan, son recurrentes en alguna iglesia, y estamos hablando de iglesias del mensaje. Hay gente que dice, hay cena, yo tengo cosas sin arreglar, no voy al culto. Hay otros que dicen, hay cena, voy al culto, tengo cosas sin arreglar, pero por el que dirán, voy a tomarlo. Entonces no estoy tomándolo, chequeando mi vida, sino que revisando o preocupado más del que dirán. Esas cosas están erradas. Hay gente, como dijimos, que se le hace algo común, porque hay iglesias que lo observan cada viernes, o viernes por medio, o cada mes, o mes por medio. Nosotros lo hacemos el primer domingo de cada mes, tenemos el servicio en la tarde y se hace la comunión. El riesgo que se corre con esto es que para algunos llegue a ser algo común. Y hay otros que lo hacen una vez en el año, una vez cada 5 años, cuando al pastor se le ocurre, y así. Entonces, lo hacen de distintas maneras. Entonces, ¿qué pasa en esas iglesias? En esas iglesias, los hermanos dicen, yo no tengo nada que arreglar, faltan 9 meses para la Santa Cena, así que en 9 meses arreglo este problema que tengo. En vez de arreglarlo ahora, como dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis, y otras cosas más. Entonces viven una vida licenciosa, y cuando llega el culto de comunión, lo que acabamos de decir, lo más fácil es faltar. Ups, había cena una vez en el año, y ese día tuve que faltar, y de alguna manera cree la gente que Dios es un viejo, un anciano, ciego, sentado allá arriba en la montaña, licencioso, que deja pasar todas las cosas. Pero la verdad es que Dios no es un anciano de corazón eh, de anciano, usted sabe, de corazón de galleta, en la montaña. Dios es un Dios celoso, es un Dios vivo, real y verdadero, y se mueve en nuestros medios. Y Él está pendiente de cada cosa y de cada paso que dan sus hijos, y Él azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si somos hijos, no, no hay manera que evitemos la varilla de nuestro Padre. En los sellos, en pregunta y respuesta, párrafo 284, el profeta dice, bueno, la Escritura dice que hay muchos enfermos y debilitados por el discernimiento del cuerpo del Señor. Eso es correcto, porque el cuerpo del Señor es la novia, y muchos se alejan y no cumplen, correcto. Muchos no saben cómo deben conducirse y viven cualquier clase de vida y luego vienen para tomar la Santa Cena. Eso no está bien. Cuando la gente toma la cena, la Santa Cena, y miente y roba y bebe, y eso es terrible, no deben hacer eso, ¿ven? Ahora, esta cita es muy importante porque a veces los predicadores dicen, si usted no está viviendo en adulterio, puede cenar. Si usted no está viviendo en fornicación, puede cenar. Pero aquí el profeta dice que hay gente que no vive una vida y habla de mentir, de robar y de beber, y podemos añadir otras cosas a la lista. Entonces no es tan liviano como a veces se presenta desde el púlpito. Incluso he oído, no sé si el profeta lo dice, tal vez ustedes tengan la respuesta. Si usted no está en condiciones de cenar, pacte con el Señor. Haga un pacto. Venga, cene y después arregle. Yo no sé si eso se puede hacer. Hasta donde yo entiendo, no se puede hacer. Porque debemos venir examinándonos a nosotros mismos y discerniendo el cuerpo del Señor. Ese es un mandamiento, ese es un deber. No es solo comer y tragar y tragar. No, no es solo eso. No es eso. Es una cena, una ceremonia, un símbolo de
de un trasfondo espiritual mayor. Como acabo de decir, en cada culto nosotros participamos de la cena espiritualmente. Entonces la gente, en vez de prepararse para recibir la palabra y recibir vida, porque mis palabras son espíritu y son vida, y comer y beber la carne del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre es la palabra, eso dice el profeta, el Hijo del Hombre es la palabra acumulada desde Lutero, Wesley, Pentecostales hasta ahora. Esa es la carne del Hijo del Hombre. Y vamos al culto y recibimos la palabra y tenemos un buen tiempo y nos regocijamos, pero la gente vive cualquier clase de vida. ¿Por qué? Porque la gente tiene más cuidado de prepararse para la noche, que van a ofrecer el pan literal y el vino literal, que para ir a un servicio a oír la palabra. Si la Santa Cena, espiritualmente hablando, es cada servicio, nosotros deberíamos ir al culto con nuestros pecados por delante, porque, o sea, confesándolo y entendiendo y sabiendo quiénes somos, dónde están nuestros errores, y pidiéndole a Dios misericordia. Y cuando la palabra sale, es muerte o vida, es juicio. Eso es una sala de juicio. Pero como lo vemos solamente en el pan literal y el vino literal, y nos preparamos para una ceremonia literal, y no estamos preparados a cada segundo, entonces esa es una condición terrible de la iglesia. Dijo el profeta William Branham que un creyente está preparado en todo tiempo, en todo tiempo. Ahora termina la reunión, en unos minutitos más, en todo tiempo. Antes de la reunión, durante, ahora mismo, si alguien llega a su casa y golpea la puerta y le dice, hermano, estoy perdido y sé que usted es un predicador del evangelio, usted no puede decirle, bueno, me pilló, no. El profeta dice, en todo tiempo un creyente debe estar preparado para morir y para predicar. Si un creyente no está preparado para predicar, tampoco está preparado para irse a encontrar con el Señor. Así que a veces uno se encuentra, va a reuniones especiales donde se juntan varios predicadores, y el predicador local o el pastor local le dice a un hermano, hermano, usted traiga el mensaje. Si no estaba preparado para predicar, no está preparado para encontrarse con el Señor, no está preparado para el rapto, no está preparado para la cena. Entonces, debemos ir al culto de una manera que al Señor le agrada. Le preguntan al profeta, ¿cómo debemos venir a la iglesia? Entonces, más adelante está el punto que creemos en asistir regularmente a la iglesia. Pero no solo llegar y ir a la iglesia y hacer un número, es una actitud, es una forma en la cual nos reunimos. Venimos con el culto desde casa. No esperamos llegar al culto a que el predicador lo haga todo y que el director de cántico nos suba el ánimo y que él lo haga todo, y ahora cuando él diga todo está bien, aleluya, todo está bien, entonces todo está bien. No es así. La gente, me doy cuenta a lo largo de los años que hay poca convicción de pecado en las iglesias del mensaje. Han hecho de la gracia una desgracia y viven cualquier clase de vida y esperan el domingo para ordenarse, y no es todos los días, cuando la comunión con nuestro Padre es a diario. Entonces tenemos estas cosas que quería expresar sobre este punto. Santa Cena es Santa Cena, estamos todos obligados a tomarla. Y ahora, volviendo a la cita, dice, y si somos, dice 27 creo que es, déjeme ver, Corintios, lo cambiamos a Mateo, voy a Corintios otra vez, primero de Corintios 11, 27, es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, la muerte será culpado del cuerpo y de la sangre. Se come y bebe, que lo que representa el cuerpo y la carne, indignamente, o sea, no viviendo de una manera digna, no viviendo una vida conforme al Evangelio, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque es lo que
come y bebe. El pan y el vino, cuerpo y sangre. Es culpable del cuerpo y de la carne del Señor. Por tanto, ese creyente debe probarse cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Estoy listo ahora. Ahora no hay Santa Cena. En la Santa Cena en 2 domingos más. Pero ahora me pruebo. Estoy listo para encontrarme con el Señor. Si ahora mismo me diera un infarto, si ahora mismo vivimos en lugares marginales algunos, si ahora mismo entrara una bala por el techo y me diera, estoy listo para encontrarme con el Señor. Entonces, debemos hacernos esa pregunta. ¿Hay algo pendiente con Dios? ¿Hay un hermano que se está muriendo, está agonizando, y tengo algo pendiente con ese hermano? En unos días más lo iré a despedir al cementerio. Tengo algo pendiente con esa persona. La gente vive cualquier clase de vida y ha llegado a vivir como que Dios no existe, y es una desgracia para la iglesia. Entonces tenemos esto, que debemos probarnos cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Dice, porque el que come y bebe indignamente, y aquí añade algo el apóstol Pablo, sin discernir, sin saber que él es parte del cuerpo o no es parte del cuerpo, que el Señor es parte de él o no es parte de él, y que el hermano o la hermana que está al lado comulgando también, eso no es parte del cuerpo. Dice la escritura aquí, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, el resultado de esto, de llegar y comer y tragar, como decía, yo sé que suena un poco brusco, pero es para que nos sacudamos un poco. El resultado de llegar y tragar es que hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros. Dice, entre vosotros, dice, y muchos se han muerto. Han muerto, ¿por qué? Por falta de vivir una vida digna, eh, una vida que lo refleje a Él, porque somos parte de su cuerpo, somos carne de su carne, espíritu de su espíritu. Entonces Él debe ser reflejado en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en nuestro caminar, en nuestro día a día. Entonces de eso está hablando aquí, porque si no lo estoy reflejando, si estoy viviendo una vida indigna, ¿qué me va a venir? Coma pan o no coma pan, tome el vino o no tome el vino. Si soy un hijo de Dios, me va a venir el azote, y algunos andan azotados, enfermos, debilitados, y algunos han muerto por causa del azote del Padre, porque Él es un Padre amoroso. Entonces, siendo un Padre amoroso, dice la Escritura aquí, el apóstol Pablo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no habría juicio, porque tengo que comer el pan, aquí está el pan, aquí está el vino. Pero Señor, yo me vengo juzgando, y yo tenía un problema con mi esposa y lo tuve que arreglar antes de llegar al pan y al vino, a la mesa. Tenía un problema con un vecino y tuve que arreglarlo antes de presentarme ante el pan y ante el vino, que simbolizan y representan la sangre y el cuerpo del Señor. Entonces, asimismo debemos ir a cada culto. Fui al servicio y canté y grité y tengo un montón de cosas sin resolver con los vecinos, con los hermanos, con mi esposa, ¿eh? Si oír la palabra es la comunión espiritualmente hablando, deberíamos prepararnos para la espiritual más que para el pan y el vino, o no solamente para el pan y el vino. No estoy menospreciando la cena, estoy trayéndolo. La gente a veces tiene las cosas desequilibradas, debería estar en un mismo nivel. Así como nos preparamos para comer el pan y beber el vino, deberíamos prepararnos para ir al culto, a oír su palabra y ser juzgados por ella, alentados, motivados, reprendidos, porque la iglesia es un tribunal de juicio. Entonces a veces va gente a la iglesia, hoy estaba tan bien, fui al culto, terminó el culto y me enfermé. Es porque no vienen examinándose a sí mismos. Que yo pensé
que tenía que examinarme solamente en el culto de Santa Cena. No, Señor, a cada momento. Debemos estar listos a cada momento para morir y para predicar. Pero siendo juzgados, dice el apóstol, somos castigados por el Señor. Coma. Y aquí yo digo, gloria a Dios. Si Él nos castiga, es porque todavía somos hijos. Si vamos al culto, bien peinadito, bañadito y todo, pero con un montón de cosas pendientes, y nos sentamos a oír la palabra, y empieza el predicador, la palabra, a discernirnos y a sacar los trapitos sucios, entonces es porque no me examiné a mí mismo. Si yo me hubiera examinado, yo hubiera ido al culto con todas esas cosas arregladas, o por lo menos lo que esté a mi alcance, ordenado. Y en vez de ser azotado por la palabra, hubiese sido animado, confortado, fortalecido. Pero dice luego, más siendo juzgados, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero como no hay un examen de conciencia, como no nos examinamos, como no hacemos un inventario diariamente de qué está bien y qué está mal en nosotros, todo está bien y seguimos adelante, somos juzgados. Pero si nos examinásemos, no seríamos juzgados, porque iríamos con nuestros pecados por delante. Pero como venimos con los pecados por detrás, tenemos que ser juzgados porque los pecados nos alcanzarán. Eso dice la Escritura. Dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Entonces, nos alcanza nuestro pecado. Y luego dice, por eso digo aquí, gloria a Dios, pero ¿para qué somos castigados? Porque todavía somos hijos. Y como somos hijos, si somos castigados por el Padre, no seremos condenados con el mundo, porque la condenación para el mundo es sin sangre. Nosotros somos hijos, por eso somos azotados. Entonces dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, por causa de esto, de la falta de examinarse a profundidad, porque a veces uno dice, ¿qué hice? Ahora que sabemos estas cosas que estamos hablando, uno dice, a ver, ¿qué hice el año pasado? Pero esa persona que piensa así, tal vez no se ha examinado en lo que ha hecho en los últimos 10 años. Entonces, si se examina hasta donde le da su memoria, o su mente, o lo culpa su conciencia, entonces debemos esperaos los unos a los otros. Y ese momento de esperarse, antes de tomar el pan y el vino, esa media hora de silencio antes de cada servicio, haya o no haya comunión literal, pan y vino, esa media hora es para orar el uno por el otro. Si cada culto es la comunión, en esa media hora debemos orar por el cuerpo, por el músico, cómo viene a ofrecer su servicio, el predicador, los diáconos, los síndicos, la hermana que viene en camino, el hermano que empezó a asistir, cómo está su vida. Señor, ayúdalo, háblale, disciérnelo, háblanos, dan una respuesta. Y para eso esa media hora de oración. El profeta dice, su oración personal y larga, hágala en su casa. La media hora de oración es para orar por el servicio y por los que asisten al servicio. Señor, si hoy viniera alguien enfermo, y tú pudieras sanarlo, Señor, háblale para que se vaya sano. De esa manera debemos orar por el servicio. Entonces tenemos esto, esperaos unos a otros. Esperaos, debemos esperarnos lo uno al otro. Ese espacio de 30 segundos en la cinta comunión, cada vez que el profeta presenta la comunión, él dice, ahora oremos el uno por el otro. Y dice en una parte, ore por mí si hubiese algo que yo cometí, de lo cual no me acuerdo, y yo voy a orar por usted si hubiese algo en su vida que merece ser castigado, pero usted no se acuerda, que Dios lo pase por alto, que Dios tenga misericordia. De eso está hablando. Creyendo yo que el otro viene examinándose, y el otro ora por mí, creyendo que me vengo examinándome, y así me presento ante la comunión. Pero si no hay examen, hay juicio, y por causa del juicio hay algunos hermanos que están enfermos y debilitados. Y cuando es juicio, ustedes ven a Aarón y Miriam, cuando hablaron mal de Moisés, hubo juicio, Dios lo juzgó, y a Moisés se metió en problemas con Dios
por orar por alguien que estaba bajo un marco de juicio. Entonces a veces tenemos que ver, después del culto de Santa Cena, hay un hermanito que se enfermó o lo atropellaron, oren por él. A ver, debemos pararnos, porque ayer tuvimos la Santa Cena y hoy día el hermano está agonizando. Hay que parar, veamos, ¿qué fue? Hermano, ¿hay algo en tu vida que no revisaste antes de participar de la mesa del Señor? Y bueno, hermano, que no pensé que era tan importante. Bueno, sí era importante para el Señor, porque Él es celoso y Él quiere la preeminencia en nuestras vidas. Creemos también en el lavamiento de pies. Tenemos aquí Juan 13:4, lo vamos a leer. Juan 13:4, Lucas 7:44 al 46, son ordenanzas simbólicas y son de humillación y servicio los unos a los otros. 1 Timoteo 5:10, tenemos Juan 13, Lucas 7, Juan 13:4 al 17, Lucas 7:44, 46 y Timoteo 5:10. Jesús le dijo a Pedro le dijo: Señor, ¿cómo me vas a lavar? ¿Cómo vas a tomar el oficio más bajo para mí, un hombre indigno? ¿Cómo vas a tomar ese oficio y tú me vas a lavar a mí? Ustedes saben la escritura. Entonces Jesús le dijo: Pedro, si no hago esto, no tienes parte. Entonces Juan 17, déjenme revisarlo, 17 o 13 dice así, del 4 en adelante, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás, porque tú eres el maestro. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él es la palabra, Él es el Hijo, es el heredero, es el Cordero. No tendrás parte conmigo, es el que reinará, que reina por los siglos. No tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ya estás limpio, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, sabiendo que estaba Judas con él, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y me llamáis Señor y Señor, y dicen bien, porque lo soy el maestro y soy el Señor. Pues si yo, siendo el maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Debéis, es un deber, también como la comunión, es un deber. Debéis lavaros los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Y si el Señor lavó los pies, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La palabra bienaventurado es feliz, dichoso y un gozo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso dice el Señor aquí. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo sobre este asunto de el lavamiento de pies. Entonces tenemos esto, que es un deber y que es un acto de humildad,
que Él siendo el Maestro y siendo el Señor, el Logos, la palabra, que dice Juan, que sin Él nada de lo que fue hecho es, todo fue hecho por Él, como dice Hebreos, Él es la imagen del Dios invisible, dice que porque en sí mismo constituyó el universo. Entonces nos damos cuenta que Él es el creador, y siendo el creador o el autor de la creación de Dios, Él viene siendo lo más elevado, la expresión de Dios, la imagen de Dios invisible, viene, se hace carne, y cuando está hecho carne, en vez de tomar un lugar de ventaja sobre nosotros, Él viene y toma el servicio más bajo, que es lavar los pies. Y le lava los pies a los discípulos. Y aquí tenemos a Simón, y si hacemos una revisión, creo que el hermano Montes tiene un estudio que se llama De Simón a Pedro, y hay un estudio también que lo hizo MacArthur, que se llama Los 12 discípulos, hombres comunes y corrientes, o 12 hombres comunes y corrientes que el maestro escogió. En este libro hay un capítulo dedicado a Pedro, y en ese estudio de Simón a Pedro, del hermano Monte, nos damos cuenta en la escritura que a veces él habla como Simón y actúa como Simón, pero otras veces actúa como Pedro. Y como Simón tenía una fe débil, una fe inconstante. Cuando él le habló a Jesús, si eres, manda que yo vaya, y él caminó sobre las aguas. Y cuando dudó, él fue Simón. Y nos damos cuenta que cuando él tuvo la revelación, él fue Pedro, pero después, como Pedro recibió la revelación, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y le dijo, tú serás llamado Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como Pedro recibe la revelación y recibe las llaves del reino, pero luego tenemos a este Simón actuando como Satanás mismo, diciéndole al Señor, no muera. Y aquí lo tenemos ahora, y nos damos cuenta que a veces habló como Simón, y a veces habló como Pedro, habló como un carnal, y habló como un espiritual también, al mismo tiempo. Y como hombre carnal, le dijo, no me vas a alabar a mí no me toca. Y le dijo Jesús, si no hago esto, no tienes parte. Y entonces habló como Pedro, lávame entero, Señor. Entonces vemos estos cambios hasta que él llegó a un cambio completo en Pentecostés. Y bueno, tenemos esto aquí. Es un acto de humildad. Es un acto de humildad y uno debe hacerlo, es una ordenanza. A veces, como no se hace en algunos lugares, no se hace en el mismo lugar donde se participa del servicio, sino que se hace en un cuartito aparte. Entonces la gente pierde la reverencia sobre este simbolismo, y la verdad es que este es un símbolo, es uno de los más grandes, siendo que el creador, el dador de la vida, la luz de los hombres vino y cumplió este oficio de lavar los pies a sus discípulos. No teniendo que hacerlo, lo hizo para que nosotros lo hagamos los unos a los otros. Mi pastor recomendaba que si yo tenía una diferencia, un problema con un hermano, al que yo debía lavarle los pies era a ese hermano, porque como es un acto de humildad, rompe todo ego. Como yo le voy a lavar los pies a este hermano con el que tengo diferencia, entonces al yo lavarle los pies a ese hermano, yo estoy haciéndolo como para el Señor, y lo estoy haciendo como el Señor, en el nombre del Señor. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, como que Jesucristo mismo le va a lavar los pies a ese hermano con el que tengo problemas y algunos conflictos de carácter. Entonces, como es un acto de humildad, hermano, uno sale libre. Hace unos días atrás leí una cita del profeta que dice que después de la comunión, o del lavamiento de pie, quise decir del lavamiento de pie, después del lavamiento de pie, cuando uno se levanta de lavarle los pies al otro, y el otro se levanta de que uno le lavó los pies, hay un sentimiento de regocijo, y es solo regocijo eso. Yo pienso que es porque la humildad es la que echa los demonios. El profeta dijo,
no se echa un mal espíritu con una mala actitud. Vamos a la cita de profeta, comunión, párrafo 17. Ahora nosotros únicamente tenemos 3 divinas ordenanzas físicas que se nos dejaron. Una de ellas es la comunión, el lavamiento de pie y el bautismo en agua. Estas son las únicas 3 cosas. Esa es la perfección de las 3, ¿ven? Y esas son las únicas 3 órdenes que tenemos. Entendemos que eso fue el asunto en cuestión, presentado por Pedro en el Nuevo Testamento. Y ahí termina este apunte sobre estas 2 cosas. Entonces tenemos la comunión, que lo podemos hacer todos los servicios por la tarde, porque el profeta dijo, es Santa Cena, no es santo desayuno. En el mensaje llave a la puerta, no es por la mañana, es por la noche o por la tarde, es cena, Santa Cena. Después de haber cenado, tomó la copa y tomó el pan. Entonces tenemos esto, que en llave a la puerta, dice el profeta, es cena, no desayuno. Y los que desayunan son los católicos con la Santa Eucaristía todos los domingos. No hay transubstanciación, es que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ni consubstanciación ni nada de eso, sino que es un símbolo que representa la carne y la sangre del Hijo del Hombre. No es literalmente. Lo que es la carne y la sangre del Hijo del Hombre es la palabra, cuando es hablada, cuando es expresada. Ese es el Hijo del Hombre. Entonces tenemos esto, la comunión, que es comer, participar de la mesa del Señor. Tenemos también el lavamiento de pies. Generalmente se hacen juntas esas 2 cosas, pero pudiera ser en alguna ocasión, como en el mensaje de la batalla, creo que es la batalla, en el año 62, en diciembre, el 29, o puede ser el 30 de diciembre, creo que el 29 o el 31. El profeta presenta ese mensaje, la batalla, y después tenían Santa Cena. Y él anuncia y dice, no tendremos lavamiento de pie por esta ocasión porque está cortado el servicio de agua. No había agua en el tabernáculo. Entonces, porque a veces por tiempo se hace la comunión un día en algunos lugares y otro día el lavamiento de pie. Como esto no es frecuente para la mayoría, cuando alguien lo ve, raja vestidura, porque es sacrilegio y todo eso. Un hermano me dijo, ¿cómo puede hacer uno la comunión un día y el lavamiento de pie otro día? Yo le di la cita donde el profeta dice, no lo haremos con lavamiento de pie, creo que dice que quedaría pendiente para otra ocasión porque no había agua. Es sencillo. Entonces yo le dije, mire hermano, son 3 ordenanzas físicas, literales, que tenemos que guardar. Santa Cena, lavamiento de pie y bautismo en agua. Si usted me dice que cada vez que tiene que se cena, se tiene que lavar los pies sí o sí, entonces, si son las 3 y las 3 son perfección, usted debería bautizarse cada vez que cena, de acuerdo a esa lógica. Pues lo digo porque hay gente que se escandaliza por cualquier cosa. En una ocasión, los diáconos vinieron a William Branham y le dijeron, hermano Branham, la gente no quiere participar todas de la misma copa. ¿Qué hacemos? O sea, hay mucha gente, algunos saben beber el vino, otros no saben beber el vino, devuelven de su boca la saliva, otros tosen con el alcohol, les da por toser y tosen en la copa. ¿Qué hacemos, hermano Branham? Y el profeta los miró y le dijo, sírvanla en vasos chicos, si no quieren la copa, usen vasos pequeños, pero que todos beban del mismo vino. Eso dijo el profeta. Porque son cosas que la gente a veces no sabe y se escandalizan. Pueden ir a una iglesia de visita y ven que están sirviendo la cena en vasos individuales, entonces se pudieran escandalizar, pero esa fue la respuesta que dio el hombre más espiritual del siglo pasado, que fue el profeta. Entonces, no hay que escandalizarse por estas cosas, lo que sí es revisar la condición del corazón, cómo estamos frente a estas cosas. ¿Qué más puedo decir? Frente a eso, el asunto de los vasos, el asunto del agua y el lavamiento de pie. Y bueno, es un acto de humildad. Hay algunos hermanos antiguos del mensaje que todavía practican aquí. El hermano José Cerda, por ejemplo,
él todavía practica que si usted lo va a visitar a su casa, él le pide que tome asiento y él trae un lavatorio con agua y trae su toalla y él viene y le lava los pies en un servicio al Señor y así le da la bienvenida a su casa. Es una práctica antigua en el mensaje que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero que bien nos haría retomar esos buenos ejemplos, porque como un acto de humildad, hermanos, los demonios no pueden estar cuando hay un corazón contrito y humillado y quebrantado, no pueden. Y el Señor a esta clase de corazones no los echa fuera. Dios les bendiga, un gran shalom, espero que esto sea de ayuda para ustedes. Son cosas que participamos los miembros de la iglesia y los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo mayormente. Entonces no se cena solamente cuando hay adulterio y fornicación. Si hay algo sin resolver, si ha vivido una vida que no está dando el ejemplo de Cristo en cada vida de cada miembro, debe venir inspeccionándose, revisándose y discerniendo. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermano Boris. Muy bueno. Sí, quizás haya algunas preguntas que tengan los hermanos respecto a este tema. Pues sí, creo que hay ciertas diferencias al participar de este mandamiento. Em, Tengo entendido, inclusive también, que hay algunos que creen de que la Santa Cena pues ya no es literal, sino espiritual. Hermano Boris, eso sería como una pregunta. Tengo entendido que hay una creencia dentro del mensaje que la Santa Cena es espiritual, no literal. No sé en dónde se basan para creer eso. Amén, hermano. Hemos leído al apóstol Pablo que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿hasta cuándo participaremos nosotros de la cena del Señor? Hasta que Él venga. Y cuando Él venga, Él lo que va a hacer es tomar pan y tomar vino, como cuando Melquisedec se encontró con Abraham después de la derrota de los reyes, cuando Abraham venía de regreso. Entonces Melquisedec hizo lo que Jesús tendrá que hacer cuando nos vamos a casa: tomar pan, tomar vino y darnos la comunión, porque Jesús dijo, yo no volveré a probar el fruto de la vid hasta que venga con mi Padre en su reino y lo beba con él. Entonces, cuando venga él en su reino, entonces él va a participar una vez más de la comunión. Eso es lo que yo veo. Si algunos no están participando de esta, pienso yo que probablemente el Señor ya vino literalmente para ello. Entonces, si es así, están bien. Si no es así, están fuera de la Escritura, porque Jesús lo va a seguir, o sea, nosotros debemos seguir haciéndolo hasta que Él venga. Y otra cosa, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, literalmente. ¿Y qué más dice? Que Él nos va a servir la comunión a nosotros, lo dice en adopción el profeta. Como Melquisedec le dio la cena a Abraham, el Señor nos va a dar la cena a nosotros después de la batalla, cuando entremos en esa gloria, los vencedores de cada edad. Él tomará pan y tomará vino y lo partirá y nos dará la comunión literalmente a cada uno. Muy bien, hermano. Sí, me sorprendió a mí el escuchar eh, de algunos predicadores, pues famosos inclusive, que creen semejante cosa que es pues espiritual, la Santa Cena, que ya no es literal. Pues bueno, es sorprendente realmente el, eh, Ahora, el saber que creen en eso. sí es espiritual, pero cada servicio es la comunión. En ese sentido, sí es espiritual, pero eso no anula la cena literal, porque eso lo dijo el profeta
en el año 47, o 57 quise decir, o tal vez 54, en el mensaje Sanidad Divina, el profeta dijo que la Santa Cena es espiritual. Si no lo dijo ahí, lo dijo en Pecado Imperdonable, que también es del 54. 54. Y vemos que el profeta ministró la cena y participó de la cena hasta el 65. Entonces, si desde que él dijo esto es espiritual, no corre más la cena literal, ¿por qué lo siguió haciendo? Él siguió haciéndolo cada vez hasta el último día de su vida, congregándose, él participó de la Santa Cena. Es así de importante para cada creyente. ¿Es espiritual? Sí, es espiritual. Pero que sea espiritual no anula la observancia literal de la comunión. Eso es lo que quiero decir. Son las dos igual de Claro, importantes. Algunos se sí, preparan más para la observancia literal que para la espiritual. Y debería ser igual. claro. Sí, sí, correctamente, hermano Boris. ¿Algún hermano quizás tenga alguna pregunta, hermanos? Dios les bendiga. El hermano Ángel predicó muchos sermones sobre Santa Cena y son extraordinarios, hermano. Yo creo que él tiene bastante que aportar sobre ese punto. Tal vez está esperando que le den el pase el hermano. Dios le bendiga, hermano Ángel. Hermanos, perdón por mi interrupción. Dios bendiga, hermano Boris, muy bueno, muy claro y preciso. Perfecto, nada para agregar. Y sí, lo que decía el hermano Freddy, porque justamente me han hecho la pregunta hermanos de Tucumán, precisamente porque volvió a surgir, esto había surgido hace muchos años, pero volvió a surgir esto de la cancelación de la Santa Cena. Algunos lo habían cancelado porque eran los rudimentos que cancelaban y ya no bautizaban. Otros lo habían cancelado, la Santa Cena, las líneas que aparentemente eran más avanzadas, porque en el 63 comenzó el ciclo de la Segunda Venida y el Señor ya empezó a venir. En el 63 el Señor mismo descendió del cielo con voz de aclamación, etcétera. Pero bueno, pero en el 65, sus últimas aseveraciones en público, el hermano Branham eh, la observa y manda la observancia. O sea, si no hubiera dicho después de la apertura de los sellos, después de la nube, después que empezó el ciclo de la aclamación, ya esto trajo la segunda venida en su inicio, entonces no hay que participar más, pero no, se cae con lo de diciembre del 65 del hermano Branham en comunión. Y esta otra que surgió ahora en Tucumán que me decían es que era eh, también que era espiritual y bueno. Y ahí en el mensaje de comunión al hermano Branham dice, porque le dicen al hermano Branham, porque ya había grupos cristianos que la tomaban, lo que le llamaban la comunión espiritual. Dice, pero ¿acaso hermano Branham cuando tomamos de su palabra no estamos comiendo de él, del pan? Y él le dice, sí hermano, yo estoy de acuerdo con usted, que es espiritual, pero a la vez la ordenanza simbólica es un mandamiento y hay que hacerlo. Es un memorial que hay que hacerlo, hacer esto un memorial mío. Entonces, sí es espiritual, pero no cancela la ordenanza literal. Y las líneas que observaban, y acá en Mendoza había también una línea que observaba así, que no observaba la Santa Cena, que decían porque ya el Señor ya vino en el 63 y que ya estaba fenecido la ordenanza, pero no, si en el 65, y le comparto al hermano de Tucumán que me pregunta, que en el 12 de diciembre del 65, justo el último mensaje, las últimas aseveraciones en público del hermano Branham grabadas, es Santa Cena o Comunión en Tucson. Y bueno, si no, hoy hubiera dicho, pero no, al contrario. Y así han surgido muchas tendencias que daban por cancelada la Santa Cena, o no la observaban, o la excusa era lo espiritual, pero curiosamente, las últimas palabras
grabadas y en público son las palabras de Santa Cena Comunión en Tucson, Arizona. Y bueno, sí, la verdad que sí. Y bueno, perfecto, hermano Boris, todo. La verdad que está muy, muy claro. Dios bendiga. Sí, hermano. Además, el profeta es muy explícito en decir de que hay tres ordenanzas literales. Entonces, la comunión o Santa Cena, el profeta siempre lo habló como algo literal. Por supuesto que también es espiritual, pero el mandamiento en sí, la ordenanza en sí, es literal. Y es muy claro y muy explícito el profeta en muchos mensajes decir de estas tres ordenanzas literales. ¿Habrá otra pregunta, hermanos? Quizás algún hermano tenga alguna pregunta. También Amén. esto, hermano. A ver, yo tengo preguntas, pero Amén, si algún amén. hermano, Hermano Juan. hermano Juan, adelante, hermano. Amén. Bueno, muy buena la exposición, hermano Boris. Que el Señor le siga bendiciendo. Y una clase magistral, hermano. Hermano, la verdad que la Santa Cena, cuando yo comencé ya en los inicios, cuando recién conocí el mensaje, para mí fue una Santa Cena tan tremenda, hermano, tan hermosa, porque lo primero que aprendí yo, que la persona que tenía al frente mío era Jesucristo. A la persona que yo le estaba lavando los pies era Jesús. No era mi hermano. Y cuando la persona me estaba lavando, yo le estaba lavando los pies a Jesucristo y cuando me estaba lavando a mí, era Cristo el que me lavaba los pies a mí. Entonces yo lo veía en esa forma, era natural, pero a la vez era espiritual lo que yo estaba sintiendo y bajaba una atmósfera, hermano. Cuando toda la iglesia entraba en esa atmósfera, hermano, era tremenda, hermano. Porque era algo natural lo que estaba sucediendo, pero a la vez estábamos enseñados de tal forma que lo que teníamos al frente era algo espiritual. Entonces, las dos cosas viajaban juntas. Las dos cosas se estaban manifestando al mismo tiempo. Y era muy hermoso. Pero también me he ido dando cuenta que con el tiempo que ha ido pasando, ahora, hermanito, rapidito no, si esto es algo que tiene que ser rapidito, ¿no? Y se ha ido perdiendo eso, hermano, y yo quisiera que no se perdiera nunca, hermano. No, no, hermano, hay que cumplir nomás, hay que cumplir con la Santa Cena, vamos rapidito. Entonces, eso no me gusta. Yo quiero que eso sea como yo siempre lo he sentido en mi corazón. Cuando yo me toca a mí lavar los pies a un hermano, para mí le estoy lavando los pies a Cristo y quiero tomarme mi tiempo. Cuando me lo están lavando a mí, yo quiero que también pase lo mismo, hermano. Y entrar en esa profundidad con el Señor espiritualmente y algo muy lindo. Esa es una de las cosas, hermano. Y la otra, que hay lugares que los pastores nos dejan pasar a ciertos hermanos porque según ellos le contaron, le dijeron, y usted no pasa, hermano, usted tampoco, porque me supe y me contaron, me dijeron, hermano, eso es terrible, hermano. Ese es una. Y lo otro que hay personas que tienen, no los dejan, por ejemplo, bautizarse, porque llegaron de cierta forma, quieren bautizarse y no los dejan. Y si lo llegaron a dejar, después no quieren pasar en la Santa Cena. Entonces, hay una falta de enseñanza en este sentido, hermano, porque toda persona que ha recibido el bautismo en agua tiene derecho a la Santa Cena, hermano. Si va bien o va mal, ya es un problema entre uno y Dios, y uno tendrá que arreglar y afrontar las consecuencias, ¿no es cierto? Y a veces, como decía el hermano Boris, yo voy a pasar para que no diga nada, no diga nada a los hermanos, soy un diácono, soy un predicador, si no paso, ¿qué van a decir? ¿No es cierto? Y muchas veces uno, hermano, puede que pase, aún sabiendo que puede caer algo sobre uno, porque quiere cumplir con la escritura también, hermano. Y uno ahí internamente se tiene que arreglar con Dios, porque cualquiera sea la situación que se pueda andar. Pero eso es como, es algo es propio, hermano, algo muy interno de uno, hermano, es algo personal. Yo me acuerdo que una vez leí un mensaje donde el profeta
cuentan como una historia ahí, que está pasando la Santa Cena y va pasando las copas. Y resulta que aquí tomó un hermano y a esa copita le bajaron al otro, pero el primero que había tomado había sido un negro y él dijo que él no tomaba esa copa porque le había tomado a los hermanos que era negro. Entonces él quería otra copa aparte. Y el profeta no se hizo ningún problema, le pasó otra copa. Cuando él le dijo, usted no puede pasar la Santa Cena, trayendo al tiempo de hoy día. Le dijo, sí, no problema, le cambió la copa, le pasó otra copa. Hermano, tremendo ejemplo que Dios nos dio a través de un profeta, hermano, la humildad. Porque este es un tema personal. Hay cosas que no las entendemos y las vamos entendiendo después. Yo creo que hay muchas cosas que ustedes no sabían antes que hoy día sí las saben, y hay muchas cosas que hoy día ustedes no las saben y que más adelante las van a saber. Y uno mira para atrás y dice, uy, lo que me equivoqué, uy, lo que me pasó aquí. Pero nadie lo va a juzgarlo porque Dios tiene misericordia y nos espera a cada uno de nosotros. Ese es un poquito comentario. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Amén. ¿Alguien levanta la mano, hermano? Sí, yo levanto la mano. La pregunta es, ¿alguno de ustedes ha leído algo sobre pactar? Porque eso no es solo un hermano que se lo ha escuchado. Hermano, si no está bautizado, no puede cenar, pero como hoy día hay Santa Cena y usted es un potencial creyente, si usted se compromete hoy día a bautizarse en una semana o después del culto, pues cene. Entonces, eso, ¿alguien ha leído algo del profeta sobre eso, algo parecido? Porque yo no lo conozco, no conozco la cita. Dios les bendiga. Yo no recuerdo, hermano Boris, la verdad, no recuerdo haber leído tampoco. No, yo tampoco, hermano, no he leído tampoco eso así, de esa manera. Aunque me pasó un caso a mí así con un creyente, y yo, pues claro, cometí ese error en permitirle participar de la cena porque el hermano pues no sabía diezmar. Y me dijo, hermano pastor, quiero pedirle perdón, pero de hoy en adelante voy a empezar a diezmar. Permítame participar de la Santa Cena. Y pues yo le dejé al hermano que participe de la cena, pero él no cumplió realmente lo que dijo. Son experiencias también que uno gana, hermano, de esa manera, para no volverlo a hacer. Ujú. Esa experiencia es lo que he tenido. Gracias, hermano. Si alguien la encuentra, en algún momento encontrará esa cita y la comparte, sería de mucha ayuda. Si es que existiera la cita. Dios le bendiga, gracias. Claro, si es que hubiera alguna cita por ahí, fuera bueno. ¿Alguien más, hermanos, alguna pregunta? Porque yo sí tengo preguntas. Bueno, Pregunte, hermano, pregunten. Ya. claro, no hay más, pues. Hermano Boris, claro, es que esto también como los antiguos pues nos han venido enseñando pues varias cosas respecto, claro, a este tema de la Santa Cena. Número uno, pues siempre se nos ha enseñado de que la Santa Cena es pues a las 12 de la noche. Y hemos venido haciendo por años y años la Santa Cena a las 12 de la noche. O sea, como un horario eh, estricto. Número uno, eso. Y número dos, también se nos ha venido enseñando, pues, y hemos venido haciendo por años, porque así se nos ha enseñado, eh, también a tomar de de una sola copa todos. Así sean 100 o inclusive así sean 200. Siempre se nos ha dado de una sola copa, porque según así dice la Biblia. Entonces, bueno, esos dos puntos, hermano, a ver si se los aclara un poquito. Aquí están hermanos de Ecuador también que saben lo que estoy hablando. Aunque yo hace un par de años atrás, pues localmente hice Santa Cena acá, pero yo lo hice a las 7 de la noche, nada más. A ver si aclaran eso un poco, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo entiendo
que la sombra en el Antiguo Testamento, bueno, hay varias sombras sobre la Santa Cena. Tenemos Melquisedec. En el caso de Melquisedec, si es cena literal, el símbolo es calcado con el tipo, entonces fue en la tarde que Abraham volvió de la derrota de los reyes, no fue en la mañana, porque es un símbolo de la Santa Cena. Ahora, realmente lo que nosotros hacemos no es cena. La Biblia dice, literalmente, que Jesús después de cenar tomó pan y tomó vino. Después de cenar, no durante la cena. Entonces, en estricto rigor, no es cena. Punto número 1. Lo de la media hora, o las 12 de la noche, quise decir, lo de las 12 de la noche, probablemente sacan el tipo de la hora en la que pasó el ángel de la muerte en Egipto, porque la Pascua es un tipo, una sombra de la cena. Entonces, ellos no mataron el cordero y no cenaron el cordero asado a las 12 de la noche. No, a las 12 de la noche pasaba el ángel de la muerte y la señal ya debía estar aplicada en el dintel de la puerta. Entonces, si ese fuera el tipo que toman para hacer la cena en las 12 de la noche, está fuera de cuadro porque habían cenado mínimo una hora antes para alcanzar a poner la sangre en el dintel, o media hora antes, pero no a las 12 mismas. Entonces, y no hay ninguna escritura que se quebrante en cuanto al horario. Yo no sé de alguien que cene todos los días en algunos lugares donde cenan a las 12 de la noche. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? No lo sé. Entonces, no se quebranta ninguna cita bíblica al hacerlo a las 8 de la tarde, después del mensaje. Generalmente, nosotros empezamos el culto de Santa Cena, lo empezamos a las 5 de la tarde, pero completo, media hora de oración, media hora de alabanza, a veces hay especiales, hay acciones de gracia en ese culto, como un culto especial. Luego viene la predicación, puede ser 40 minutos o una hora incluso, y luego ya como 6, 5, 6, 7, como las 7, 7 y media, se hace la Santa Cena. No se quebranta ninguna escritura, hasta donde yo entiendo, y el profeta habla de la Santa Cena a las 12 de la noche, pero en Año Nuevo, porque el otro día es feriado. Entonces imagínese usted un culto de día martes o miércoles haciendo la Santa Cena a las 12 de la noche, o un domingo a las 12 de la noche, cuando el otro día los hermanos tienen que levantarse temprano para volver a trabajar. A la Santa Cena, ahora dependiendo cómo la observen los hermanos, hay tabernáculos donde lo hacen pasar por fila. La primera fila pasa y cena adelante, después la segunda fila y así. Hay lugares donde hacen pasar a las mujeres primero y después a los varones. Hay otros lugares donde el diácono va por los asientos con el pan y con el vino y cada miembro de la iglesia toma su porción. Hay otros lugares donde pasan por familia y hay otros lugares donde pasan por individuos. Entonces, imagínese usted una iglesia de 200 personas a las 12 de la noche que empieza la comunión o la Santa Cena y que pasen de a uno. Por eso digo, dependiendo de cómo lo hagan, y pasa de a uno y son 200 hermanos y en hacer la fila y que pase cada uno, hay hermanos que se toman su tiempo, que llegan adelante, toman el pan, toman el vino, oran de nuevo, porque no basta la oración general que se hace, sino que oran de nuevo, que yo lo considero innecesario, porque ya se oró, porque de eso se trataba el servicio, no menospreciando al que lo hace, pero yo personalmente pienso que es innecesario. Hay hermanos que se ponen a llorar, a gritar, otros que se ponen a danzar, otros que caen de rodillas.
hay diferentes expresiones de gozo y de gratitud. Entonces póngale usted unos 3 minutos por hermano, en 200 hermanos, entonces ya no terminamos a las 12 de la noche. Y a eso tiene que sumarle el servicio, que lo hacen juntos, el lavamiento de pies. A veces no hay lavatorios para 200 hermanos. Los hermanos que van a lavarse los pies salen de a grupo. Hay lavatorios suficientes para 14 hermanos. Hay 7 lavatorios. Porque así se cuenta en algunos lugares. Un lavatorio para 2 hermanos. Entonces hay 7 lavatorios que salgan 14 hermanos. Y después esos 14 entran y salen 14. Y así en 200 hermanos toma el tiempo lo que se demora. Algunos calientan agua para cada lavatorio. Otros cambian el agua cada vez que se van a lavar los pies. Otros ocupan la misma agua para lavarse todo. Y así cada uno tiene su forma diferente y no se quebrantan escrituras. Yo no veo a Jesús sí calentando de agua para lavarle los pies a Pedro o lavarle los pies a Pedro y como después venía Juan, esa agua la tiró y consiguió más agua y le lavó los pies a Juan. Yo no veo eso en la escritura. Pero son cosas que se hacen y la gente la hace de distinta manera y es libre en cierta manera de eso. Entonces a las 12 de la noche no se quebranta, hasta donde yo entiendo, ninguna escritura. Y en cuanto a que usaron la misma copa, la escritura sí da a entender que fue una sola copa, que él tomó la copa y la pasó a los discípulos, porque tomó una copa, él no tomó 12 copas o 11 copas, él tomó una copa. Pero como les dije recién, cuando los diáconos le manifestaron esa inquietud al profeta, el profeta dijo que cada uno tenga sus vasos si ustedes quieren, si la iglesia lo quiere así. Entonces, al final depende de la iglesia, de su soberanía. Si la iglesia soberanamente elige tomar la copa, o sea, el vino en vasos individuales, es asunto de la iglesia. Y si la iglesia decide tomarlo en una sola copa, ahora si hay un hermano que no está de acuerdo y pide otra copa, está el ejemplo que ponía el hermano Zúñiga, que el profeta permitió traer otra copa. Porque sí pasa que a veces hay niños que cenan y no saben tragar. Hay hermanos que no saben tragar, otros con el alcohol, como es vino, con el alcohol les da por toser. Y así hay distintas situaciones. Entonces, para evitar todo eso, se ponen vasos individuales. Esa es mi respuesta, hermano. No se quebranta una escritura, hay que usar a veces la conciencia o el criterio. Si somos 200 en la iglesia, o 50, si somos 50 y los 50 cenan, no lo vamos a hacer el domingo a las 12 de la noche. Hay colegio el otro día, hay trabajo y hay todo eso. Pero si nos disponemos un culto especial, en un tiempo prudente, generalmente lo empiezan a las 5 de la tarde. En nuestra iglesia se programa el culto a las 5 de la tarde, el día que hay Santa Cena. Antiguamente lo hacían cuando había un feriado en la semana, todos ya sabían que ese día feriado el culto era a las 5 de la tarde porque iba a haber cena. Cayera donde cayera el feriado. Pero de un tiempo a esta parte se dieron cuenta que era un desorden porque hay hermanos que no podían venir el día miércoles feriado al culto de Santa Cena y solo pueden venir los domingos por la distancia. Y después del culto, hermano, yo quería cenar. Entonces, ¿qué hacían? Los diáconos tomaban harina, empezaban a hacer el pan, había vino y se hacía un culto aparte para los que no pudieron cenar en la semana, cenaron otra vez y al final no se estaba haciendo en la tarde, se estaba haciendo al mediodía prácticamente. Y como el profeta dijo, no es desayuno, es cena. Entonces se reguló eso y ahora el primer domingo de cada mes se hace cena para que todos puedan asistir. Eso, hermano. Dios les bendiga. Sí, claro, en ese sentido, pues no que estaría mal, ¿no? Hacer la Santa Cena 12 de la noche o 11 de la noche. A lo que me refería es que eh, se ha venido como trayendo un reglamento, como un reglamento así. Y si se hiciera
poniendo un caso, 7 de la noche, pues estaría como fuera del orden. Pero claro que no. No hay un horario estricto respecto a eso. Si se hace 2 de la noche, 11, 10 de la noche, 7, 8, estaría bien. Eh, entonces, al entender esto, pues no estaría mal hacerlo a las 7 de la noche, Hay un 8 hermano de la noche. que le preguntó al profeta, hermano, el profeta lo dice, y los que viven lejos, dice, en sus hogares, cuando nosotros tengamos la cena aquí, por la distancia no pueden venir, que en sus hogares el jefe de hogar prepare pan y vino y tengan la cena en sus casas. Eso lo dice el profeta también. Entonces, pero estando en comunión, como son parte de la iglesia, estando en comunión, si tenemos la cena a las 7 de la tarde, que a esa misma hora, la familia que vive lejos tenga su pan preparado, su vino, y como se conectaban por teléfono con el tabernáculo Branham, entonces participaban de la comunión. Eso lo hacía el profeta. Son cosas que nosotros a veces por desconocimiento pasamos por alto. Pero en cuanto al horario, como decíamos, no, ahora si es una doctrina local de la iglesia, bueno, es doctrina local, no habría nada que hacerle, a menos que los mismos locales comiencen a considerar ese punto y pidan modificar o ajustar esa doctrina local. Eso, pero si es doctrina local, eh, se votó. Yo entiendo que si es doctrina local, la iglesia lo eligió así. No en todos lados así, a veces la doctrina local es impuesta por el pastor. Entonces, yo creo que la iglesia, si no está cómoda con el horario de la cena, deberían hablar, y esa forma fue impuesta por el pastor, deberían hablarlo porque la iglesia es la soberana. Y si es doctrina de iglesia local, y así lo podían hacer hace 15 años o 10 años, pero de ahí a ahora el ritmo de vida, la distancia y todo eso ha cambiado, entonces deberían hacer una revisión a la doctrina local sobre ese punto y ajustarla conforme que sea beneficioso para todos. Como nosotros lo hicimos, no estaba siendo beneficioso para los que vivían lejos, no se atrevían a hacer el pan y el vino, en algunos casos era una hermana que vive sola, lejos, un hermano que vive solo, lejos, entonces ellos preferían venir a la iglesia a tener la comunión. Entonces, para incluirlo a ellos y no hacer un desorden, se modificó, se revisó ese punto doctrinal local y se hace ahora el primer domingo de cada mes. Así que si alguien me quiere invitar a su iglesia, el primer domingo de cada mes, por la mañana, tengo disponibilidad. Dios le bendiga. Sí, lo correcto es eso, hermano Boris. Localmente, pues decidir en un acuerdo local el horario de la Santa Cena. Pero acá entre nuestro medio viene diferente las cosas. Casi nunca se ha participado localmente en la cena, siempre se lo ha hecho en reuniones de todas las iglesias que siempre hemos hecho cada 3 meses. Casi siempre, siempre se ha hecho la Santa Cena ahí, justamente en esas reuniones. Y como digo, pues siempre a medianoche. Pero lo correcto pues es que se haga localmente la Santa Cena. Es lo correcto. Por eso es que, como digo, yo hace un par de años atrás hice localmente y a 2 veces hago localmente y lo hago temprano, a las 7 de la noche nada más. Y aquí están los hermanos también de Ecuador que están escuchando y esto está siendo de bendición para ellos también. Es que hay mensaje, es que hay mensaje y eso es lo importante. Sí, hermano Juan, Dios le bendiga. Hermanos míos, mire, una acotación. Eh, yo de que tengo conocimiento del mensaje, sé que la Santa Cena es una santa cena, es una cena, y es el atardecer. Eso es lo que yo conozco. Si usted hace la cena a medianoche, la termina haciendo en la mañana. Ya sería una cena de mañana, porque pasando a las 12 es la mañana. El desayuno. Claro, estaría siendo un desayuno. Y la Santa Cena nosotros siempre la hacemos
en la tarde. Como dijo el hermano Boris, nos juntamos a las 5, en el mismo horario. El hermano Boris nos copió a nosotros, o nosotros le copiamos a él. A las 5 de la tarde nos juntamos, hacemos todo, 5, 6, 7, como a las 7:30, 8. Estamos haciendo Santa Cena y terminamos como a las 9, 9:30, 10 de la noche y los venimos. Y es un horario muy bueno, hermano. Nosotros el culto empieza a las 10:30 de la mañana, todos los días. Pero cuando hay Santa Cena, no hay culto en la mañana, el culto se traslada en la tarde. Porque es Santa Cena, es decir, es una cena, es en la tarde. Eso quería aportar nomás, hermano. Que el Señor les bendiga. El hermano Becken estaba levantando la mano. Adelante, hermano Becken. Tenemos unos minutitos. Mi hermano, Dios les bendiga. Muy preciosa la exposición. Dios bendiga, hermano Boris, ¿verdad? Por precioso tema. Solo una preguntita, hermano. ¿Qué acerca del vino y el pan? ¿Qué clase de vino es el recomendado usar? ¿Habló algo el hermano Bran acerca de eso, hermano? Y el pan, hermano, ¿qué clase de pan? ¿Quién debe preparar el pan? ¿Cómo es la preparación del pan? Eso, hermano. Esa es mi inquietud en esta noche. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Becken. Sí, son preguntas, inquietudes importantes. Hay varias cosas con respecto a la Santa Cena. Dios le bendiga, hermano. Hay una revista, la revista Solo Creer, de enero de 1990. En esta revista, en la primera página, bueno, es un diario. Ellos allá le llaman revista, es un periódico muy antiguo. Esta edición de Creyentes Internacionales en Tucson estaba dirigida por el hermano Jorge Smith y la hermana Rebeca. Y en la primera página tenemos la receta del pan. Y es un pan kosher. Y es una mezcla de harina, agua, y con eso se forma una masa. Solo harina y agua. El segundo, que se amasa de forma suave y luego se aplana muy delgado. Se deja muy delgado, como una hojuela o hojaldre que le llaman. Y eso va al fuego. Algunos lo hacen al sartén, otros lo hacen al horno y no llevan ninguna mezcla. Ese es el pan kosher. En el tabernáculo Branham lo preparaban los diáconos y la receta del vino también la hacían los diáconos. Aquí está una receta, pero esta receta da 8 litros de vino, de 6 a 8 litros de vino. Son 20 kilos de uva Concord. Hay distintas uvas en distintos países. Está el agua tinta y hay distintas uvas. Tiene que ser, hasta donde yo sé, vino. Si lo preparan los hermanos, tiene que dejarse fermentar, no jugo de uva. Yo tengo la cita del profeta donde dice no jugo de uva. Aquí en Chile hay pocos hermanos que lo hacen. El que lo hace generalmente y le convida a muchos ministros es el hermano Flores. Hay una uva que acá la venden en cierta temporada que sirve para hacer ese vino rojo. No está todo el año disponible esa uva. Y bueno, ellos compran y los diáconos la hacen. Ahora hay diáconos que la aplastan de a una. Cada grano lo aplastan y les traen el jugo a cada grano de la uva. Entonces, ¿por qué? Porque cada grano, según la interpretación de los hermanos, nos representa a nosotros. Entonces, cada uno es exprimido. Entonces, aquí está la receta. Yo la puedo compartir después con ustedes en el grupo, la receta del pan y la receta del vino. En nuestra iglesia, el pan lo hacen los diáconos, a veces lo hace alguna hermana. Sabe que va a haber cena y dice, hermano, yo quiero hacer el pan. Y la hermana lo pide porque ella quiere hacerlo, siente su corazón. En ese sentido,
en la iglesia son bien flexibles con eso. Lo ha hecho el diácono, a veces lo hace un hermano, una hermana, así. Pero siguiendo siempre esa norma, es harina y agua. Harina, agua y fuego. Eso es todo. A algunos les queda un poquito más grueso porque no la aplastan mucho, a otros les queda más delgado y así. Al quedar muy grueso, cuesta que se cosa la mezcla. Entonces, por eso recomiendo al hermano aquí hacerla bien aplastadita, bien fina. El hermano Doc Branham es el que hacía el Doc Branham. Dice, esta receta fue empleada por años, el hermano Doc Branham, por muchos años en el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Con esta receta se produce el vino rojo oscuro que el hermano Branham prefería para la cena. Ahora, han habido casos que nosotros no tenemos vino, y lo han comprado, y compran el vino, pero tiene que ser un vino rojo. Eso han hecho. Hay algunas tiendas judías en Argentina y más que son tiendas que venden productos kosher, y ahí pueden encontrar algún vino kosher si alguien quisiera. No sé los precios ni nada de eso, pero está esa posibilidad también. Entonces, comprar el vino o hacerlo. Están las dos formas, porque hay veces que el vino se acaba y no porque se acabó el vino no vamos a hacer la cena. No, yo creo que no se transgrede ninguna norma en comprar el vino. Pablo no dice que el vino que usó Jesús la noche que fue entregado lo hizo Pedro o lo hizo Santiago, no especifica eso. Si es un vino rojo y es vino, lo marea uno, tiene que tener alcohol porque está fermentado. Eso. Entonces no registra en la Biblia que el vino lo hicieron los discípulos o el mismo Jesús. No está eso. En el tabernáculo Branham lo hacían, no todos tienen la posibilidad de hacer, no todos saben hacer, y no se transgrede, hasta donde yo entiendo, ninguna escritura si es un vino comprado. Pero tiene que ser el vino rojo, no un espumante, no un vino blanco, no bebida, no jugo de uva, no, vino. Eso, hermano. Y el pan es agua, harina y fuego. Y por supuesto, manos consagradas que lo preparen. Que le bendiga. Sí, hermano Boris, si usted tiene en PDF este, esta revista, pues que lo comparta, porque yo tengo también esta revista. Claro, yo lo he hecho para la Santa Cena acá localmente, yo lo he hecho el pan y he hecho el vino, basándome en esa revista. Sí, es una revista antigua que también lo tengo y pues ahí nos enseña a hacer el pan y el vino. Pero si usted lo tiene en PDF, hermano, que lo comparte en el grupo para que los hermanos pues Tengo solo puedan la también receta. tener. La Ahí receta yo, hermano, yo le solo puse el enlace en allá. el grupo, el artículo que leyó el hermano Boris de la revista Solo Creed, está en la página ahí de Solo Creed, de Believer Internacional. Y ahí le puse el enlace, ahí se ve bien, pueden extraerlo y armar un PDF. Ahí está el enlace. Eso. Ya, qué bueno, hermanos. Yo lo hago ahora mismo, Hermano Juan. terminando la reunión lo hago. Hago el PDF y lo mando. Ya, hermano, Dios le bendiga. Hermano Juan. Amén. Ok. Hermano, acá en la iglesia nosotros hay un hermano, un diácono, que prepara el vino, hermano. Y lo prepara de acuerdo como dijo el profeta. Y él prepara harto vino, hermano. Y la iglesia convida a aquellos que no vienen y le piden al pastor, él les convida. También le convidamos. Y el pan, como dijo el hermano Boris, lo hacemos de acuerdo también a lo como dice el mensaje. Lo más importante es que lo preparen manos consagradas. Puede ser una hermana que está consagrada y le gusta hacer el pan de acuerdo a como dice la receta que dijo el profeta. Y el vino también, pues tiene que prepararlo un hermano que esté consagrado. Acá justamente un hermano que vive en el campo, es un precioso hermano y es diácono.
Y él le gusta preparar el vino y toda la vida ha preparado el vino, así que lo sabe preparar muy bien. Y le queda, pero como dijo el hermano Boris, ay, 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 llega a quemarse cuando uno toma el vino, hermano. Fuerte, muy fuerte. Pero es lo que dijo el profeta, es la receta que está ahí. Eso, hermano, que el Señor les bendiga. Así es, hermano Juan, claro. Tienen que ser manos consagradas para hacer tanto el vino como el pan. Hermano Richard, Dios le bendiga. Eh, Dios le bendiga, hermano Boris. Gracias por el tema, está muy interesante. Solo que hace un tiempito tuve que salir y no pude captar bien. Lo que pude escuchar es que ustedes, hermano Boris, en su congregación, el primer domingo ustedes hacen la Santa Cena, ¿verdad? Claro que sí. En mi caso, por ejemplo, claro, como el hermano ya dijo, el hermano Freddy Marcillo, se hace en las reuniones generales, pero ha llegado a veces el tiempo, se extiende más de 3 meses, hermano. Y yo pienso que a veces es como que una necesidad espiritual, esa comunión de tener con el Señor. eh, Uno sí se necesita, hermano. No sé si yo estoy, no sé si nosotros, digámoslo así, estamos incurriendo en alguna falta por no hacerlo tan más seguido, quizás cada 3 meses o quizás cada mes, como ustedes lo hacen. Yo lo veo muy bien, yo lo veo sinceramente muy bien, incluso para que el hermano pastor esté también dando como un tipo de seguimiento a sus ovejas. ¿Qué dice usted, mi hermano Boris? La escritura dice que debemos hacerlo cada vez que nos reunimos. Entonces, si lo podemos hacer cada culto, como lo hacía el hermano Lee Bale, es bueno, pero como comentábamos recién, se corre el riesgo que se haga algo común, que se haga algo corriente, algo como recoger la ofrenda. Hay gente que se le hace común recoger la ofrenda o dar una ofrenda y llega a ser tan común que hay que dar ofrenda y hasta botones meten en el ofrendero, porque no es algo común, uno lo aparta en su casa. Entonces, también existe ese riesgo porque hay distinta madurez en los creyentes. Y si se hace una vez en el año, también se pierde el temor. Yo pienso que si tenemos la bendición de hacerlo cada servicio, gloria a Dios. Si es una vez en el mes, gloria a Dios. Pero la Iglesia Apostólica participaba de esto cada vez que se reunían. Entonces participaban de la comunión y el partimiento del pan, dice. Entonces es algo que deberíamos procurar tener en nuestro medio en forma local. Si cada 3 meses se hace con las otras congregaciones, gloria a Dios, pero que cada iglesia local tenga esos 2 meses, que no se hace la reunión general, tenga su comunión local, sería muy provechoso para el pueblo. La escritura está en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban, párrafo 46, unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez del corazón. Esas son algunas de las escrituras. Tenían todas las cosas en común, dice el verso 32. Dios le bendiga, hermano. Sí, lo importante es que se haga local. Eso es lo más importante, un acuerdo local, en las fechas que se podría hacer la Santa Cena, porque el tabernáculo Brana lo hacían cada una vez al mes, dice el profeta, y está bien. El hermano Jorge Smith cuando vino acá, visitó Ecuador, dijo que hay que hacerlo seguido para mantener la iglesia limpia, dijo. Y sí, está muy correcto, porque inclusive acá nosotros ni siquiera a veces en reuniones cada 3 meses no se lo ha hecho, ni siquiera cada 3 meses, porque según ha habido varias cosas, pues que
En cierto sentido no ha habido comunión, un buen compañerismo a veces principalmente por diferencias doctrinales. Entonces, por ese motivo no se ha hecho ni cada 3 meses. Entonces, pero lo bíblico, lo correcto es que se haga localmente, en un acuerdo local. Eso es, mis hermanos. El profeta habla también de la comunión cerrada y de la comunión abierta. La comunión cerrada es que es lo que hacen los bautistas, que solamente ellos cenan. Y si hay alguien te visita, me parece que no permiten que esa persona participe de la cena. Pero el profeta dice, nosotros somos un grupo interdenominacional y cualquier creyente nacido de nuevo que nos visita en este culto de Santa Cena, pase y cene con nosotros. Es una comunión abierta, abierta, no abierta a todo el mundo, abierta a todo cristiano, a todo creyente que necesite participar de la comunión. Entonces, hay hermanos que saben que una vez en el mes tenemos la comunión, entonces ese día, como es en la tarde y en su iglesia hay culto en la mañana, vienen a la iglesia. Entonces, es abierta. No le decimos, no, hermano, usted se congrega con el hermano tal, tiene que cenar allá. No, porque el profeta nos enseña que es abierto. Como decía hermano Juan Zúñiga, habían hermanos que condicionaban la comunión. Pastor, una semana antes de la comunión, visitaba las casas, los hogares de los hermanos y veía, este hermano tiene televisión y este hermano, qué sé yo, encontraba cosas conversando con los hermanos, se informaba. Entonces, cuando llegaba la hora de la Santa Cena, el pastor tenía un semáforo. Entonces, pasaba alguien a cenar y él le ponía la luz roja. No, usted no puede cenar porque usted en su casa tiene un televisor. Y ese hermano a la siguiente cena venía y ahí el pastor le ponía la luz amarilla, porque ya revisó que sacó el televisor, pero tiene que mantenerse sin el televisor en su casa, para que la próxima le dé la luz verde. Entonces cuando les daba luz verde, podían cenar. ¿De dónde sacan eso? No lo sé. Eso no está en la Biblia, ni está en el mensaje, y ni los pentecostales hacen algo así. Yo no sé de dónde sacan eso, no sé qué libro están leyendo algunos ministros. Pero bueno, son cosas. Muy bien, mis hermanos, sí, se nos va el tiempo. Hermano Ángel, Sí, sí, no, está todo bien, perfecto. Y es importante, sí, hermano Freddy, que localmente puedan ver eso, porque por ahí la observancia cada 3 meses con los hermanos de las otras iglesias, está bien que lo hagan en esos cultos de comunión entre las iglesias hermanas, pero sí es importante que cada iglesia local pueda tener su, su comunión local en esto, ¿no? Con la frecuencia que determinen, ¿no? Si es cada un mes, cada 2 meses, o mes por medio, o como sea, pero que lo determinen si la iglesia local, porque así todo, a veces cada 3 meses tampoco la hacen. Entonces, bueno, eso es un prejuicio para las iglesias eh, locales. Así que sí, ¿no? Todo muy, muy bueno, hermano. Y verdaderamente muy claro todo como lo ha expuesto el hermano Boris. Dios bendiga. muy bien, hermanos, entonces nos vamos a despedir. Pues ha sido de bendición, pues este tema, esperando que pueda continuar la próxima semana el hermano Boris con el segundo o el siguiente punto, ¿no? Doctrinal que toque. Pues hay que orar por el Ahora, hermano también. Sí. si hubiese alguna pregunta o algún hermano quisiera proponer otro tema, eh, porque el tema doctrinal lo podemos retomar en otra ocasión, porque tal vez hay alguna necesidad, algún hermano necesita que se toque otro punto, otra cosa.
que quede esa libertad, hermano. Así podemos Eh, estudiar y, y traer algo. El hermano Pablo, también está el hermano Juan Zúñiga. Hay varios hermanos que pueden exponer también. bueno, no sé, pues eso los hermanos tendrían que verlo, ¿no? Por mí, pues no hay ningún problema para mí que continúe, pero depende a los hermanos también que digan, ¿no? Se lo pudiera poner en el grupo, hermano, a votación, aunque sea, a ver qué dicen los hermanos. Hermano Sí, Boris, esto está muy bueno, man. Muy bueno. claro, claro. Sí, pero a ver qué dicen los hermanos también, ¿no? Siempre vale escucharlos. Muy bien, nos vamos a despedir, hermanos. Hermano Becken, a ver si nos despide en oración. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos, de nuevo. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por su preciosa palabra. Bondadoso Señor, queremos darte gracias, amado Padre, porque cada día tú nos preparas, nos enseñas, nos instruyes y estamos vistiéndonos de toda tu palabra, esperando esa gloriosa segunda venida, Señor. Esa es nuestra expectativa, ese es nuestro anhelo, Señor, cada día, con nuestra mirada puesta en el galardón. Yo creo que cada tema, cada punto que se trata es fundamental, es importante, es necesario hacerlo correcto y de la manera correcta, Padre. Y esperamos en ti que cada día tú nos sigas ayudando y en lo que fuere necesario nos corrijas, nos enseñes, nos redarguyes, nos reprendas, nos ayudes, Señor, porque nosotros somos necesitados de ti, Padre. Bendice a nuestros hermanos que nos traen la exposición de tu palabra, nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Boris, hermano Ángel y cada uno de tus siervos en este grupo. Señor, es una bendición poder estar aquí reunidos y tener este tiempo de compañerismo, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y ni siquiera lo merecíamos, pero tu gracia ha sido tan grande para con nosotros y nos has alcanzado, Señor, para este propósito tan maravilloso. Bendice a todo el grupo y bendice, Señor, a cada uno de tus siervos. Y si el tiempo es más y tú así lo permites, Señor, nos podamos volver a reunir para tocar un tema más, Señor. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Saludos, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén. Saludos. Amén, hermano. Que Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos. Pueden prender las cámaras si desean, hermanos, y nos despedimos. Dios les bendiga.